Siempre estoy en las sesiones desde que inician hasta que terminan. Eso hace parte de mi comportamiento y de mi compromiso como concejal. No ahora por la discusión del POT, sino de siempre. Por eso molesta que cuando voy al baño, y es bueno que lo sepan los televidentes, los periodistas, alguien tome una foto para hablar del tema del ausentismo en el Concejo de Bogotá. Juego limpio, señores. Es lo que pide a gritos esta ciudad. Primero quiero darle las gracias a Dios que permitió que yo quedara en sorteo como ponente del Plan de Ordenamiento Territorial. Así fue, un sorteo que tuvo la revisión de varios concejales aquí que miraron la transparencia y fue Dios y la balota que permitieron que yo fuera ponente de este importante proyecto para la ciudad. Darle las gracias a mi equipo que no ha tenido noches de largo trabajo para poder estudiar los diferentes componentes del Plan de Ordenamiento Territorial, los documentos técnicos, los anexos, a la Secretaría de Planeación que ha respondido con prontitud y con diligencia todos los requerimientos que hemos hecho, a los amigos de los barrios que han tenido alguna discusión en los medios de comunicación, a los amigos de La Esmeralda, a los amigos de Modelia, a Sobares, a los amigos de Colina Campestre, a los amigos de Iberia, a las diferentes agremiaciones y asociaciones que permitieron que pudiéramos escuchar posiciones de lado y de lado. Hay diferentes posiciones frente al Plan de Ordenamiento Territorial y no queremos que esta, como otras discusiones, siga dividiendo la ciudad. Y eso es lo que hemos visto últimamente. Hay posiciones variadas frente al Plan de Ordenamiento Territorial. Hay mentiras frente al Plan de Ordenamiento Territorial. Hay verdades a medias frente al Plan de Ordenamiento Territorial. Y estamos en una coyuntura política. Y eso implica que algunos quieren cooptar votos frente al tema del POT diciendo una u otra cosa. Yo soy concejal del Partido Verde y soy concejal de la ciudad. Y mi ciudad, Bogotá, la que quiero tanto, merece, doctora Cinia, una responsabilidad de mi parte al hacer una ponencia de un instrumento que es simplemente técnico y que puede ser el camino del rumbo de la ciudad a 12 años. No es un nuevo POT, es una revisión general del POT y creo que es importante tenerlo claro. He tenido amenazas de un ex candidato presidencial exigiéndole, como le exigió en la época de Avales a mi partido, que me expulsaran del partido por la ponencia del POT. Pero no importa, porque voy a actuar como siempre con responsabilidad por mi ciudad, porque ese es el compromiso que tengo y así voy a hacerlo. Entonces, el proyecto de acuerdo 338 del 2019, hacemos la claridad que es una revisión general al Plan de Ordenamiento Territorial que ayuda con esta visión de ciudad a materializar todos los objetivos de desarrollo del milenio en las ciudades y apunta absolutamente a todos ellos, que está enmarcado en la nueva Agenda Urbana Internacional que incluye el Hábitat 2 y el Hábitat 3, Hábitat 3 que fue el de Quito del 2016, donde se hablaba de ciudades verdes y resilientes, ciudades integradoras y seguras, ciudades prósperas e innovadoras y la aplicación efectiva de compromisos como cada una y que venía en concordancia con Hábitat 2 de Estambul de 1996. El marco jurídico, para pasarlo rápidamente, es la Constitución del 91, la Ley 388 de 1997,
el decreto distrital 469 del 2013, el 364 del 2013, que fue anulado por el procedimiento porque se hundió en comisión de plan en el Consejo de la Ciudad, el decreto ley 1421 de 1993, el decreto distrital 619 del 2000, el primer POT que tuvo la ciudad, el decreto distrital 190 del 2004, una de las modificaciones, y el decreto 10 nacional 1077 del 2015, entre otros. Ustedes ven en la ponencia completa que tiene 159 páginas y el anexo de la modificación que lo pueden encontrar en las redes. La planeación territorial en Bogotá, ese ha sido como el camino que ha marcado lo que ha pasado en la ciudad frente a la planeación del territorio. Arrancamos, como lo decía, en 1998 al 2000 con el decreto distrital 619 del 2000, el primer POT adoptado por la ciudad, revisado entre el 2001 y el 2003 y que dio como consecuencia el decreto distrital 469 del 2003, revisión, otra revisión que se hace en el 2004 a través del decreto distrital 190 del 2004, una modificación excepcional que planteó el gobierno de Samuel Moreno y que no fue concertada con la CAR, pero que de ahí se desprenden varios elementos que fueron tenidos después en cuenta también por el MEPOT de Petro, que también fue una modificación especial y que fue basada fundamentalmente en la población, porque esas modificaciones especiales se hacen con base en requerimientos específicos, y este tenía que ver con la población y con la proyección de la población del 2005, entre otras cosas, que es bueno tener claridades, revisiones que ha tenido el POT generales y modificaciones excepcionales, como la del 2010, repito, la del 2011, que trabajó el gobierno de Samuel Moreno y Clara López y que no pudo ser concertada con la CAR, y allá en ese momento trabajaba la que fue después secretaria de Planeación y de Hábitat en el gobierno de Gustavo Petro. Y ahí sí hubo concertación y por eso tenemos el decreto distrital 364 que se discutió aquí y que fue hundido en la comisión del plan. Y aquí el concejal Argote, que pidió el quórum y que ya no lo veo, votó positivamente ese POT en la comisión en el 2013, perdón. Y las razones de esa modificación ambiente y están condensadas, uno, en las órdenes judiciales en materia ambiental de los cerros y del río Bogotá, en las directrices expedidas por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en las disposiciones sobre el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales, en las directrices sobre amenazas y riesgos naturales, en el marco jurídico para las áreas de actividad minera, en la infraestructura nacional, en el cambio climático y la gestión de riesgo, en la reserva Tomás Van der Hamen, que aquí ha sido tan discutida y que han dicho tantas mentiras y que ya lo veremos adelante, porque es una determinante ambiental y no se toca absolutamente nada, porque no se puede tocar y porque ya fue concertada con la Corporación Autónoma Regional. Para las cuencas hidrográficas expedidas por la CAR o la Autoridad Ambiental de Jurisdicción, para áreas de especial importancia ecosistémica y las determinantes en materia de patrimonio. ¿Qué tuvo la concertación con las autoridades ambientales? Ronda del río Bogotá, planes de manejo ambiental, reglamentación del uso y ocupación en suelos rurales, servicios públicos en viviendas y asentamientos rurales, unidades de planificación rural. No es que las modifique el POT, es que fueron concertadas con la CAR y con la Secretaría de Ambiente. La reserva Tomás Van der Hamen no se toca en el POT. Y nos toca decirlo varias veces porque aquí han repetido lo contrario. Los trazados viales para disminuir impactos sobre la reserva Van der Hamen, el Parque Lineal del Río Bogotá y el Ponca, los perímetros, las sentencias sobre los cerros orientales, el cumplimiento estricto de los fallos, el sendero de las mariposas, los grados de naturalidad,
la gestión del riesgo, el relleno sanitario y el cambio climático. Se tuvieron en cuenta, se presenta el POT, la revisión general del POT, al Consejo Territorial de Planeación. Y hay que hacer una claridad. De los 100 y pico de miembros, 108 creo, estaban para votar menos de la mitad. Varios se declararon impedidos porque no querían que se votara de esa manera, o que hubiera un concepto unificado y no fue posible. Y se marginan de esa votación, aunque participaron en todo el proceso. Sin embargo, en la evaluación que nosotros revisamos de lo que entrega el Consejo Territorial de Planeación a la Secretaría de Planeación, fueron incorporadas en la última versión de la revisión general del POT que recibimos en el Consejo de Bogotá varias. Una tiene que ver con cifras poblacionales, la otra, polígonos de alto impacto en general, responsabilidad de actualizar redes en casos de renovación urbana, cambio climático y plan regional de cambio climático, usos de alto impacto de la ciudad, estacionamientos para vehículos impulsados por energía eléctrica, equidad de género, usos de alto impacto en barrios residenciales, parqueaderos para personas en condición de discapacidad, polígono de alto impacto del barrio Modelia, que se disminuyó en lo que entrega el CTP a planeación y que finalmente en la ponencia que nosotros entregamos lo quitamos, pero ya vamos a hablar más adelante de eso. Reglamentación y mezcla de usos e impactos de bodegas de reciclaje fueron algunos de los puntos que fueron tenidos en cuenta por el Consejo Territorial de Planeación. El POT fue participativo en cada una de sus etapas y ahí vemos la participación ciudadana de cada uno de las revisiones del POT y del primer POT que tuvo la ciudad y de las modificaciones excepcionales. Y eso que aquí está condensado todo, solo el proceso desde que se radica. Vemos que en el 2000 hubo 305 eventos y 1.510 aportes, en el del 2003, en el 2008 241 eventos, participaron 16.000 personas, aportes 3.692, la modificación excepcional llamada MEPOT, 231 eventos, 11.100 participantes, casi 200, aportes 3.051. En la revisión general del POT, contando todas las etapas, desde la preformulación, formulación y demás, 491 eventos, 30.782 participantes y 27.579 aportes. Vamos, ahí vemos, creo que en esto se ve mucho más grande, la visión de ciudad en cada uno de los componentes generales en los diferentes POT. En el del 2000 compacta una naturaleza, sociedad de actividades humanas, compacta, cantónica y densa, estructura ecológica, urbana y rural. En el 2004, 10 políticas generales estructurales, ecológica principal, funcional y de soporte, socioeconómica y espacial. En el del 2011, 12 políticas territoriales, modelo diversificado con centro especializado de servicios. Repito que este no fue concertado por la CAR y por lo tanto no se discutió en el Consejo de Bogotá. Estructura ecológica distrital, más la ambiental, más los sistemas hídricos. En el del 2013, el llamado MEPOT, modificación especial, pasa de un modelo cerrado desde el punto de vista regional a uno abierto. Ciudad ordenada en torno al agua, las SUD se mantienen en esta revisión general, y una estructura ecológica principal, más los ecosistemas, más los conectores, más la funcionalidad de soporte, más la estructura socioeconómica y espacial. Y volvemos a la revisión general del 2019, ahí están en los mapas que también están en la
presentación, donde podemos ver una ciudad densa, compacta y cercana. Ahí quisimos poner como las diferentes revisiones se hayan discutido o no, para que veamos las diferencias en las revisiones que hemos hecho desde que tenemos el POT hasta la actualidad, que es con el último que estamos mirando. Y va en el componente urbano de la revisión de los diferentes POT. El POT primero, las revisiones y las modificaciones excepcionales. Entonces decíamos que en el 2000, piezas urbanas, sistemas urbanos, programas estructurantes y normas urbanísticas. Que en el 2004, en la revisión, operaciones estratégicas, centralidades de integración internacional, regional y urbana. En el 2011, que no se pudo discutir, áreas residenciales y áreas en actividad económica intensiva y reclasificación de la centralidad, análisis econométricos espaciales. En el 2013, operaciones estratégicas, mezclas de usos, estacionamientos en función del uso, acciones de mitigación, edificabilidad, base y máxima volumetría de las edificaciones, los SUTs y el tema del componente de riesgo. Me informan que la transmisión se cayó, pero aquí estamos transmitiendo también. Gracias. Y les pedimos a los amigos de comunicaciones que nos ayuden. En la revisión general del POT, y si atrás nos ayudan con el silencio, son tan amables, gracias. Gracias. Lucía, espera, revisamos, es importante que la transmisión... ¿Ya? Ah, listo. Venga. Listo, Lucía, ya está organizado el tema. Gracias. La del 2019, no, a todos les van a dar arepa. Gracias, Emel. Modelo denso, compacto y cercano, zonas urbanas homogéneas, asignación de uso residencial, dotacional, múltiple, industrial, impactos urbanísticos y ambientales, tratamientos en función del modelo de proyectos estratégicos. Y en el componente rural, el del 2000, definiciones de sistemas generales, zonas de uso, objetivos, estrategias, definición de usos rurales, áreas protegidas, zonas armonizadoras, cerros orientales, asentamientos humanos, centros poblados y corredores viales. En el del 2004, revisión, en el componente rural, estructura del territorio rural, piezas rurales y zonas de uso, unidades de planeamiento rural, zonas de uso rural, parque minero industrial, servicios urbanos básicos y producción sostenible de la estructura ecológica principal. En el proyecto del 2011, que no se discutió, la estrategia espacial rural y lineamientos para piezas rurales, áreas de protección, zonas de uso, actividad minera, inmuebles patrimoniales. ¿Por qué ponemos el del 2011 y el 2013? Porque se basaron en muchos estudios del 2011 de una modificación especial, también para presentar la modificación especial del llamado MEPOT, que fue, ahí me estoy acercando mucho y se oye mal, que fue cancelado, que fue discutido por procedimiento, fue anulado por el Consejo de Estado. Pero hay que tener en cuenta que en los tres componentes, general, urbano y rural, se tuvieron en cuenta parte de los estudios que había desarrollado el exalcalde Samuel Moreno y la exalcaldesa Clara López Obregón. Para llegar al del 2019, la revisión general, se actualizaron los decretos 3.600 del 2007, políticas de mediano y corto plazo, zonas de reserva campesina, las normas para el suelo rural, servicios públicos rurales, estructura ecológica principal y la estructura social y económica. El impacto fiscal que presenta el proyecto, y aquí hay un cambio importante. Aquí hay un cambio importante. 500
¿Cómo tenemos 530 actuaciones territoriales? Bajo nivel de recaudo en lo que tenemos actualmente, falta de continuidad en proyectos, débil dispositivo de coordinación y gerencia del POT, y aquí discutíamos mucho el tema del seguimiento, y la debilidad del sistema de seguimiento. Ese es el acumulado de 20 años, que no se logró mejorar en ninguna de las revisiones que se han hecho. Y ahora lo que se quiere con la propuesta de revisión general del POT es costos indicativos de 84.3 billones. ¿Para quién? Para la ciudad. ¿Reflejada en quién? En los ciudadanos. ¿A quién le va bien? Algunos dicen que a los constructores sí, a los ciudadanos también, en la calidad de vida también, a las inmobiliarias también. Porque las inmobiliarias lo que hacen es vender apartamentos, locales, casas. Entonces, le va bien a la ciudad. Generamos empleo, generamos vivienda. Con un adicional, que es espacio público, y ya vamos a ver el MEPOT del que hablan tantos, que era lo que generaba. Uno de los grandes errores es postergar las decisiones para la vida personal, para la vida pública y por supuesto en decisiones que tienen que ver con la ciudad. Ay, es que eso, ¿qué van a decir? ¿Se van a movilizar? ¿Se van a poner bravos? Por eso tenemos lo que tenemos. Retos del POT, conclusiones del diagnóstico, cambios poblacionales significativos y recomposición de los tamaños de los hogares. Con base en el cambio poblacional es que también el exalcalde, el que pide mi cabeza, ese exalcalde, ex candidato presidencial, con base en la modificación de población, es que también presentó el MEPOT que fue anulado por el Consejo de Estado. Esa claridad es importante. ¿Con base en qué lo hizo además, querido amigo Marco Fidel? No para que me pida réplica. Con base en las proyecciones del censo del 2005, que daban mayor población. Cambio poblacional. Entonces, esas proyecciones del 2005 sí nos servían para unas cosas, pero no sirve ahora el censo preliminar que entregó el DANE, que es oficial, legal, porque esas son las cifras que ha dado el DANE. Si el del 2005 estuvo mal o el último censo estuvo mal, eso no es problema del Consejo de Bogotá ni de la Secretaría de Planeación, pero adicionalmente, a propósito del censo, Bogotá tiene los mejores instrumentos de medición de población que el resto del país. Por ejemplo, la encuesta multipropósito, porque son mejores los instrumentos que tiene Bogotá y que son ejemplo para el resto del país. Reconocimiento de las funciones regionales y del río Bogotá como eje articulador, pero no de espalda al río como venía dándose, sino de frente al río, aprovechando el río, porque el río, lo vamos a ver más adelante, no es el mismo que teníamos en el 2000 cuando se hizo el primer plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Aislamiento y deterioro de la estructura ambiental distrital, déficit de espacio público y oferta insuficiente en equipamientos para servicios sociales en localidades deficitarias. ¿Han visto el problema que es conseguir, por ejemplo, espacio público o espacio suelo para construir colegios? ¿Utilizamos necesariamente donde necesitamos el colegio? ¿O donde encontramos un terreno cerquita a donde necesitamos el colegio? Esos problemas se han tenido en la ciudad. Y estamos hablando de nodos de equipamientos sociales que les sirvan ¿a quién? A los ciudadanos. Para que les quede más fácil. Para que tengamos esos nodos de centralidades. No se ha completado el modelo de ocupación denso, compacto y cercano. Y la renovación urbana inoperante. Renovación que ya vamos a hablar más adelante de cada uno de estos temas.
necesidades de fortalecer el tejido económico en las áreas de oportunidad, aislamiento de territorios rurales, falta de medidas de protección de páramos, falta de proyectos públicos de largo plazo, falta de una estrategia normativa general y sencilla para toda la ciudad y falta de una institucionalidad adecuada. ¿Para qué la revisión? Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no de los que vivimos en las centralidades, pero también de esos. Principalmente de los que viven en las periferias de la ciudad, que son los que usan transporte público todos los días, porque todos los días tienen pico y placa, los que le queda lejos llegar al transporte público, los que tienen que caminar largas jornadas para llevar a los niños al colegio, y el colegio está en un lado, y el jardín infantil en otro, y la comisaría de familia en otro, y la casa de igualdad de oportunidades en otro. Por eso necesitamos esos nodos de equipamientos para que le sirvan ¿a quién? A los ciudadanos. Y eso genera bienestar integral. Cuando usted se va, cuando tiene transporte público cerca de la casa, porque es que la realidad de esos ciudadanos no es que sacan del carro del garaje, sino que tienen que ir llueva o haga sol o haga frío, a coger el transporte público. Y lo que se busca es que todos los bogotanos vivamos cerca a transporte público. Y eso genera felicidad, y tener espacio público de calidad también, y tener parques también, y tener canchas también, y tener la cinemateca cerca también. Ojalá tuviéramos muchas cinematecas. Eso lo está cumpliendo los centros Felicidad, por ejemplo, porque la gente puede ir a hacer algo distinto a esos equipamientos de ciudad, porque la ciudad es la casa de todos y esos equipamientos nos sirven a todos. Que garanticen sostenibilidad y que haya gobernabilidad. Un POT que se ajuste a las necesidades de la ciudadanía y que permita incrementar el bienestar de los habitantes en los siguientes 12 años. Estructuras. Entonces tenemos que ordena y garantiza la prestación efectiva de los servicios en el territorio, servicios públicos e infraestructura de movilidad, por lo que hablábamos anteriormente, la estructura ambiental y de espacio público, los elementos naturales y artificiales del territorio, la estructura social y económica, la expresión espacial de las actividades urbanas alojadas en tejidos urbanos y rurales. Como decíamos y reiteramos, mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Vamos a empezar entonces a reiterar, se me fue el doctor Marco Fidel, para el tema de la población. Entonces, el tema de población que ha generado tantas inquietudes, y repito que el MEPOT fue basado en la proyección de ciudadanos con base en el censo del 2005 y que hablaba de 8 millones y pico. ¿Por qué esa herramienta sí y la herramienta del censo preliminar no? Pero además entregaron 3 escenarios posibles y basándonos en el escenario más bajo, es que las viviendas no son para los que están naciendo ahorita o nacieron hace 5 años o 1 año, pero además porque la conformación de los hogares ha cambiado y ya vamos a mirar eso. Pero el primer escenario de población está proyectado sobre el escenario más bajo, creyendo que aquí no va a llegar ni un venezolano más. ¿Hay desconfianza frente a los censos en general? Sí, pero eso no lo vamos a discutir aquí. Algunos dijeron, yo no me censé por el tema de internet que planteó el DANE en su momento, pero se utiliza el escenario más bajo. Y creo que sobre eso es importante, partiendo de que no llegara un venezolano más, digamos, pero además partiendo
de que no hubiera un incremento del preliminar del censo, que siempre los hay, entre el 1.6% y el 8%, el margen de error, y teniendo en cuenta los instrumentos que también tiene la ciudad. Entonces, con base en ese escenario más bajo y hay que creerle a las cifras, ¿no? Eso fue lo que entregó el DANE, oficial, legal. ¿De dónde sacamos que un preliminar que entrega el DANE es ilegal o no es oficial? Aunque tengan algunos desconfianza por el censo, yo la tengo. Recuerden lo que pasó con Soacha. Todos decían, no, 1,5 millones, allá hay 1,5 millones, 1 millón, porque andan. Y el censo arrojó 500 y pico, 500,000. Y eso les afectó todo el tema de regalías, todo el tema de recursos, pero toca confiar en esa herramienta. Y repito que Bogotá tiene otros instrumentos que pueden servir. Modelo de ocupación territorial que plantea la propuesta, compacto. Y ahí se puede ver cómo esa huella urbana, ¿a dónde se fue la gente a comprar vivienda? Y me incluyo ahí. Hace 11 años. A Cajicá fui a comprar vivienda hace 11 años. Pero esa huella urbana no solo está en Cajicá, también está en Cota, en Tabio. Cuando ustedes miran el mapa espacial, vemos que el verde sí lo acabaron allá en la sabana. Ante la mirada expectante de los ambientalistas y también de los ecologistas, que son los científicos. Los ambientalistas son actores políticos. Los ecologistas son actores científicos. ¿Dónde expulsamos la gente? A todos los municipios. Y esa huella urbana nos hace daño ¿a quiénes? A todos. Porque hablamos del concepto de ciudad-región, de área metropolitana. Pero no hicimos nada desde aquí por esa huella urbana que nos afecta. Y por eso hay que trabajar el tema de compacto, para que queden cerca los equipamientos, para que queden cerca los servicios, para que quede cerca la recreación. Densa, para mantener el uso eficiente y óptimo del suelo y generar espacio público suficiente que satisfaga las necesidades de viejos y nuevos habitantes de la ciudad. 6 metros cuadrados de espacio público efectivo y cercano, debido a que propende por la ubicación estratégica y accesible a los servicios sociales, los ejes de movilidad y los servicios públicos. Porque la gente que vive en la sabana, todos los días le toca coger flota y Transmilenio. O los que tienen carro les toca aguantarse 2 horas en carro particular para llegar a la ciudad, a los colegios, que decía Juan Carlos, hay que presentarle un salvavidas o un incentivo a esos colegios internacionales que quedan en las afueras de la ciudad y que hace que los niños se levanten más temprano. Todo eso es desmejorar la calidad de vida. En función del equilibrio, el compacto en función del equilibrio entre los procesos de urbanización, las áreas no ocupadas y el espacio público, previendo el crecimiento de la huella ecológica en los suelos de la sabana. La estructura ambiental, bueno, ahí están los cerros, la protección de los cerros, el río, por supuesto, con base en los fallos, y que nada de eso se toca. Relación de las áreas y los sistemas de la estructura ambiental y del espacio público. Están, bueno, se ve poquito, pero la estructura ecológica principal va hasta parques y zonas verdes. Está áreas de protección del orden nacional y regional, áreas protegidas del orden distrital, iniciativas de conservación en sitio, corredores ecológicos, parques y zonas verdes. Ciertos parques y zonas verdes son de la estructura ecológica principal. Sistema de espacios públicos y de permanencia va por todas estas, más plazas y plazoletas, más franjas funcionales de perfil vial, más áreas y elementos arquitectónicos privados afectos al uso público, y sistemas de drenaje sostenible que va para todas.
desde las áreas protegidas del orden nacional y regional hasta las áreas y elementos arquitectónicos privados afectos al uso público. Todos estos elementos son complementarios. El POD es ambiental. 1. Ya fue concertado, repito, con la Corporación Autónoma Regional y con la Secretaría de Ambiente. Porque contiene aspectos de cambio climático, de la estructura ambiental y el espacio público, del ciclo del agua, la sentencia de los cerros, la reserva Tomás Van der Hamen, que no se toca, y las sentencias del río Bogotá. Ya vamos llegando a la mitad. Estructura ambiental y de espacio público. ¿Qué significa? Promover el disfrute público y la defensa colectiva del medio ambiente e incrementar accesibilidad a los espacios naturales. ¿Y por qué no? ¿Por qué desconfiamos de los ciudadanos? ¿Por qué no podemos integrarlos? Brindar a la población la posibilidad de acercarse e interactuar con los espacios con un alto valor ambiental de forma complementaria, como lo veíamos en la gráfica anterior. El sistema de espacio público. Se contempló que sus elementos garantizarán la calidad del medio ambiente y que se integrarán a los elementos de la estructura ecológica principal. Pero además, señores y señoras, la ley prevé el disfrute real de las áreas protegidas. ¿Sí? ¿Por qué sí en lo ambiental? Se aumentó el suelo de protección de Bogotá en un 77.78%. En hectáreas, un equivalente a casi 128.000. Total, y ahí pueden ver el cuadrito detallado y está en la ponencia. La reserva Van der Hamen, por 24ª vez, no se toca en el plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque es una determinante ambiental. Y todas las determinantes ambientales del orden nacional, departamental y distrital fueron concertadas con la CAR y con la Secretaría de Ambiente. Entonces, es una determinante ambiental, se incorpora la delimitación de la CAR y no de ahora, y se incluye la concertación con la CAR. Sostenibilidad ambiental, resiliencia ambiental, que en eso hemos estado flojos durante estos 20 años. Entonces, hay unas, si podemos seguir, perturbaciones exógenas que nos pueden generar, claro, como a cualquier ciudad, como a cualquier país, riesgos en seguridad alimentaria, hídrica, energética, biológica y de infraestructura. Y las perturbaciones endógenas que pueden generar riesgos en temas ambientales, tecnológicos, sociales y económicos. Y hablamos mucho de resiliencia. Y debemos trabajar en ello y por eso está contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Y eso con quién se trabaja? Con los ciudadanos, con la conciencia que generemos cada uno, con las acciones que hagamos para mitigar los efectos del cambio climático y los riesgos humanos derivados del mismo. Y hay un índice de resiliencia en las ciudades que tiene 4 dimensiones: liderazgo y estrategia, salud y bienestar, economía y sociedad, e infraestructura y ecosistema. ¿Qué tiene que ver? Empoderamiento de los ciudadanos,
Desarrollo planificado e integrado, para eso la revisión del POT. Mínima vulnerabilidad humana, empleo y diversos medios de vida, efectivas salvaguardas para la salud y la vida, identidad colectiva y soporte mutuo, seguridad integral y Estado de Derecho, economía sustentable, liderazgo efectivo y direccionamiento, movilidad confiable y comunicación, efectiva provisión de servicios críticos. Y en eso se trabaja la estructura de la revisión general del POT. Yo voy a tomar más agua, presidente. Señora secretaria, sírvase a hacer registro de concejales. Con gusto, señor presidente, certifico el registro electrónico del honorable concejal Colman Felipe Morris Rincón. Tienes todo el tiempo. Todo el tiempo que usted requiera, concejal, para hacer su presentación. No, ya voy, llegamos a la mitad. El río Bogotá. El río Bogotá también está relacionado con las determinantes ambientales que hemos repetido tanto. Del orden nacional, del orden departamental y del orden distrital. Y se habla mucho de la Zampa, ¿cierto? Y la Zampa estuvo como un protector del río en el 2000, planteado en el primer POT que tuvo la ciudad, como una manera de proteger y garantizar que, ay, no me la pasen esa todavía, que se hicieran las obras que se han ido haciendo a lo largo de estos años, que se hicieran los jarillones, que se recuperara el río. Entonces las condiciones no son las mismas del 2000 que las del 2019, era mientras se hacía la adecuación de las obras pertinentes. Esa zona de manejo y preservación ambiental, conocida como la Zampa, no se va a urbanizar. Y recordamos y reiteramos que este concepto, que no estaba en la ley nacional en el 2000, se creó a partir de ese POT del 2000. No existía en la ley nacional. Después lo adoptaron como ejemplo para otras ciudades de Colombia. Y está relacionado con categorizar las zonas de riesgo por desbordamiento. Y se está trabajando en los jarillones que se hicieron, con el PONCA, con los fallos como determinantes ambientales. ¿Y qué busca el Parque Lineal del Río, que ha trabajado tanto la Corporación Autónoma Regional actual? Que las personas que viven cerca a los barrios Lisboa, Villa Cindy, Santa Cecilia, Santa Rita, Bilbao, Tibabuyes, cuenten con espacio público, y este proyecto les garantiza servicios ambientales que brinda el espacio público. Como lo hay en Montería, como lo hay en Cali, como lo hay en Medellín. Y ahí sí tenemos cómo está el río Bogotá. ¿Y cómo van apareciendo? La ronda hidráulica, que es hasta 30 metros, que ustedes la ven primero, la ronda hidráulica. La Zampa es lo que seguiría. Vemos las rondas hidráulicas a los dos lados. Y la ronda, la Zampa nunca fue área protegida, fue área de manejo hidráulica. Es diferente, totalmente diferente. Y ahí vemos cómo fueron construyendo y cómo fueron haciendo. Es mejor que sigamos haciendo ese tipo de
no intervenciones. Ahora tenemos las acciones institucionales del Río Bogotá como un resumen, pero voy a pasar por ellos. Devuélvamela un momento, por favor. ¿Qué datan? Me tocó ponerme la gafa. Desde 1984. Desde lo que hizo en 1985, en el 86, en el 89, en el 2002, en el 2007 y lo que se está haciendo en el 2019. Está más detallado en la ponencia. Pero son las acciones institucionales del río, que tenemos hoy un río distinto. Y eso es positivo para la ciudad, positivo para el ambiente, igual que la recuperación de humedales. Con las gafas de lejos uno puede ver de lejos, pero no ve de cerca, entonces es muy complicado. Ciclo del agua. Incorporación de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, SUDS, que vienen desde el proyecto fallido de Samuel porque no hubo concertación con la CAR. Corredores ecológicos, humedales, elementos asociados a la infraestructura vial y tanques de almacenamiento. ¿Para qué? Para regular los ciclos hidrológicos, disminuir los efectos del cambio climático y los riesgos. Y está contemplado en la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial que estamos discutiendo. Cerros orientales. Cerros Oriental. De acuerdo a las órdenes contenidas en el fallo del Consejo de Estado del 2005, se ratifica el límite del área de ocupación pública prioritaria, que hace parte de la franja de adecuación. Nadie se está pasando ningún fallo. Y repito, fueron concertados con la CAR y la Secretaría de Ambiente. ¿Y por qué repetimos tanto esto? Porque han repetido todo lo contrario en forma de mentira. Se incorpora a la estructura ecológica principal los 20 polígonos en las siguientes categorías: Parque Ecológico Distrital de Montaña, Sierras del Chicó, Parque de Protección Altos del Zipa, Corinto, y el restante grupo de 18 parques metropolitanos. La franja de adecuación hace parte del perímetro urbano. ¿Dónde está contemplado? En los fallos. Hay una página muy buena que se llama Cerros Orientales. Está todo detalle a detalle el tema de los cerros orientales, para que no nos dejemos engañar. Entonces, sirve la franja de adecuación de amortiguación entre la zona de protección, reserva y la ciudad. Es protección. ¿Y le sirve a quién? A los ciudadanos. Bueno, tenemos una línea de tiempo también sobre los cerros orientales que empieza desde 1913. 1913. Con las acciones que ya las voy a pasar rápidamente, luego lo que se hizo en 1919, 1959, 1974, Código de Recursos Naturales Renovables de Protección del Medio Ambiente, el Acuerdo 30 en la Resolución 76 de 1977, definición de la Reserva Forestal Bosques Orientales, que ha tenido denuncias que le reconocieron a una ciudadana derechos adquiridos. Y eso no es culpa de ningún alcalde. Y luego continuamos con la Constitución del 91, que protege, con el decreto 320 de 1992, que adopta el Plan de Ordenamiento Físico del borde oriental, suroriental, suroccidental y las zonas de preservación de los cerros de Suba Norte y del Cerro La Conejera. Se establecen las normas para la preservación, protección y adecuación del uso de las áreas que contaminan los sistemas. Aparece la Ley 388 de 1900,
1997, ahí quedó como 1197, no, es 1997, no, 1900. El decreto 619 del 2000, la resolución 443 del 2005, la acción popular del 2005, que habla de los derechos adquiridos de parte de los constructores, del 2005, y la resolución 1582 del 2005. Ahí está la línea de tiempo, lo que se ha actuado, las medidas de defensa y protección en el decreto 122 del 2006, el fallo 662 del 2005, la resolución 1141 del 2000. Está una línea de tiempo de las actuaciones en relación con los cerros orientales. Pero pese a esto, hubo construcciones en los cerros orientales. Megaconstrucciones de los cerros orientales. No hay nadie de la Secretaría de Ambiente y de la CAR. Nadie se dio cuenta que hicieron casas donde la casa de muñecas es de 50 metros cuadrados. ¿Casas de cuánto, señor secretario? 800 metros cuadrados, casa de muñecas de 50 metros cuadrados, construcciones de 10.000, de 20.000 millones de pesos, estruendosas. ¿Y dónde estábamos? Se están demoliendo. Y lo hizo este gobierno. Pero ante los ojos de todos, con la protección de los cerros, construyeron unas mega mansiones. Cerros orientales, seguimos, son reserva, se cumplen los fallos, las sentencias del Consejo de Estado. Cuando se habla de parques rurales dependen de la CAR, es la CAR la que los tiene que hacer. Los parques en franjas de adecuación son obligatorios, según el fallo de los cerros, no es opcional. Y eso también está en la sentencia. Los parques en las zonas de franja de adecuación son obligatorios. Y esas franjas de adecuación incorporadas al perímetro urbano mantienen los usos del suelo de protección y exceptúa 5 predios con licencias adquiridas antes. Protección a humedales. Se incluyen 2 nuevos. Y por supuesto que cumplimos aquí los acuerdos internacionales y se ha hablado de Ramsar, Tingua, Azul y el escritorio. Se amplían en 114 hectáreas, sumando en total 834 hectáreas de protección a humedales. Entonces, el modelo de ordenamiento y de ocupación supramunicipal. Podemos pasar. Vamos a hablar de tantos temas que generan, y voy a tomar otra vez agua, presidente. Construir sobre lo construido creo que es importante. Por eso, nuestro equipo y el profesor Enrock, un profesor amigo mío, y sus amigos, conformamos un chat que se llama SOS POT, que creé cuando fui sorteada como ponente del POT. Y me han ayudado inmensamente. El profesor, sus amigos, mis amigos arquitectos, mi hijo en la distancia que hoy llegó y no pude ir a recibirlo al aeropuerto y se vuelve a ir a las 6 de la tarde, espero que llegue prontamente a este escenario.
quienes me ayudaron también a hablar de temas de ciudad y a desmitificar algunos temas que van quedando en el imaginario y que, a propósito de las redes, que ya van a tener control de acuerdo a un fallo que vi estos días, lo que nos alegra enormemente para aquellos que mienten y que dicen tantas cosas, para que puedan tener un poquito de freno y de paz. Construir sobre lo construido, ¿por qué? Porque por eso vimos el POT del 2000, las modificaciones del 2004, la modificación especial que trató de hacer el exalcalde Samuel Moreno, pero que no tuvo concertación con la CAR, más la propuesta de modificación especial también que presentó el exalcalde que pide mi cabeza, con base en el censo proyección del 2005, porque ahí es cuando se puede hacer modificación especial, cuando hay un tema específico para poder hacer el cambio y las revisiones al POT. Pero de todos esos intentos y realidades de revisiones y modificaciones excepcionales, se hizo esta propuesta, la del 2019, que se empezó a trabajar desde el 2016, porque, entre otras cosas, el vigente cumplía su tiempo en diciembre del 2015, que es el del 2004 el que está vigente, en tiempos. Entonces no era opcional, toca, porque la ley hay que cumplirla. Hay que cumplirla, y tocaba hacer la revisión del POT porque habían pasado 12 años del que tenemos vigente. Si se hubiera hecho el procedimiento bien de la modificación excepcional del 2013, pues no estaríamos haciendo la revisión, pero no se hizo bien porque se hundió en comisión y se sacó por decreto y no se podía, no se podía. Por eso pasó lo que pasó con el Consejo de Estado, porque la ley es para cumplirla. Se tiene en cuenta aspectos de los diferentes estudios que han tenido la ciudad, porque estudios hidrológicos, estudios sobre gestión del riesgo se van actualizando y también se van acumulando. Y también había que hacer unos estudios nuevos. Entonces hablamos de la protección ambiental. El sistema de espacio público era de menor jerarquía en el del 190. El diagnóstico general nos dice que hay desarticulación, fragmentación y degradación del ciclo ecológico de la ciudad, inadecuadamente dotados e intervenida, siendo en muchos casos cercada y aislada al uso cotidiano. Difícil apropiación ciudadana. La revisión general del POT, entonces, nos habla de un espacio articulado y continuo, de una conservación, de una restauración ecológica y de una rehabilitación ecológica, para que sea puntos de encuentro e interacción, también de contemplación, también de recreación y también de integración social. Y hay unos tipos, ¿no? Perfiles de naturalidad que los vemos allá en el extremo derecho. Eso depende de cada uno cómo vaya a ser. Y están los grados de naturalidad. Por eso no podemos hablar en general que aquí en este parque van a hacer esto, sino que depende de los perfiles de naturalidad y de los grados de naturalidad. La huella urbana de la que habíamos hablado, porque este tema es importante. La huella urbana de Bogotá creció 2.637 hectáreas entre 2005 y 2016, con cerca de 1.400.000 personas. Y miren ustedes, Cundinamarca, los municipios de la región crecieron cerca de 19.500 hectáreas entre la misma fecha, 2005 y 2016, para solamente 932.727 personas.
Eso quiere decir que dentro de Bogotá se está ocupando 19 metros por habitante y en la región 209 metros cuadrados por habitante. De todos los estratos, porque vivienda de interés social también hay en todos estos municipios: Madrid, Cota, Chía, La Calera, Cáqueza, Funza, Mosquera, Suacha, Cajicá, Chía, Zipaquirá, porque expulsamos a nuestros habitantes por ir a comprar donde había suelo y allá los ambientalistas ni se aparecieron. ¿Con equipamientos o solo ciudad dormitorio? Los niños estudian en Bogotá y viven en los municipios de Cundinamarca. Trabajan en Bogotá y duermen en la sabana. Expulsamos a nuestros propios habitantes por no generar suelo organizado. Las dinámicas habitacionales han cambiado y quiero que veamos este video donde está el doctor Pombo, que está atrás, hablando a propósito de los 3 meses que duró el MEPOT. Podemos poner el video. Lo tituló el periódico El Tiempo: adefesios que se hicieron en los 3 meses que duró el MEPOT y que sacaron un decreto perverso, el 562, donde se pudieron hacer estas cosas. Y ahí está el doctor Pombo, y él sale hablando de cada uno. Porque ¿qué hicieron? La densificación del llamado centro expandido, aunque no mencionado directamente en el MEPOT, que fue anulado por el Consejo de Estado, que abarca un inmenso territorio desde la avenida Boyacá hacia los cerros orientales, estableciendo una edificabilidad superior a 5 pisos en manzanas de edificabilidad resultante, con altura máxima indefinida. Eso es una maravilla del MEPOT, que después reemplazaron con el decreto 562. Y limitaciones al desarrollo en altura por fuera de este perímetro inexplicable, que en el caso de las periferias implican restricciones, es decir, de una manera para las centralidades y que los pobres de otra manera. Esos edificios no le dieron un peso, un metro de espacio público a la ciudad. Debe aclararse que los excesivos derechos de edificabilidad sobre barrios objeto de renovación urbana con calles estrechas y sin disponibilidad de espacio público, que no pudieron ser realizadas por efectos de la suspensión del decreto 364 del 2013. Porque ahí sí se avisparon los constructores y rapidito fueron a pedir licencias de construcción para que las inmobiliarias vendieran. Fueron impuestos de manera arbitraria por medio del decreto que les hablo tanto, del 562, generándose un desequilibrio con la sobredensificación en algunos predios del centro de la ciudad, y lo hemos visto. Lo de la Carrera Quinta con 34, con 33, ese centro internacional, calles estrechas, sin espacio público, ahí dejaron construir. Bueno, ya podemos, son varios, pero eso es producto de los 3 meses del MEPOT y de los que duró el decreto 562. Y liberaron altura sin ningún problema, sin ningún problema. Las dinámicas habitacionales han cambiado. Las familias tienen un menor número de hijos. El envejecimiento de la población aumenta la proporción de hogares en los que viven personas de la tercera edad. Una mayor expectativa de vida hace que estos hogares permanezcan por más tiempo. Los jóvenes inician hogares más temprano y sin iniciar necesariamente uniones con cónyuges o con familias. Se van a vivir solos.
las parejas que no se entienden más fácil se toman la decisión de separarse. Y eso implica cambios también en la dinámica de la ciudad. Como ha cambiado la ciudad, antes en Bogotá no había dónde desayunar, un fin de semana. No teníamos el concepto de salir a desayunar afuera. Ahora usted ve los brunch y ve todos los restaurantes y demás, generando espacios para que la gente salga, porque las dinámicas de las ciudades cambian. Entonces el tamaño del hogar en el 2005 era un promedio de 3.5, en el 2017 2.98, en el 2031 la proyección con base en la cifra legal que entrega el DANE es de 2.48. Y hay unos proyectos estratégicos que se plantean en la ciudad. En el MEPOT, modificación excepcional presentada por Gustavo Petro, ¿saben cuánto había de hectáreas para construir? 11.000. 11.000. Sin espacios públicos nuevos. Como lo mostró esa nota del periódico El Tiempo, en la que habla el doctor Pombo, que está atrás, se ve que era nada de espacio público. Se podía pagar. En esta propuesta se obliga a los constructores a que hagan espacio público en el sitio. No es que yo construyo en estrato 6 y regalo un parque en Ciudad Bolívar. Tiene que ser en el sitio. ¿Y eso a quién beneficia? A la ciudad, a que ampliemos los metros cuadrados de espacio público por habitante. Se entregaron 1.169 licencias así. Calles estrechas, liberando altura, ¿no? No había una norma. El resultante de lo que diera. ¿Y cuánto significan esas 1.169 licencias? En edificios en altura sin generar nuevo espacio público, como lo pueden ver aquí en el centro, o en Rafael Uribe Uribe, en un edificio que está parado, que tuvo esa licencia porque tenía problemas. 2.367.340 metros cuadrados. Y infraestructura de servicios públicos insuficiente. Ahí están los promedios de altura, cómo se disparan, con el MEPOT en verde y en morado con el decreto 562. Eso no es planificar una ciudad. Eso es atentar contra los ciudadanos. Bueno, hay una estrategia normativa que plantea la propuesta, el modelo urbano, la norma urbana, porque también hay que entender que tenemos cantidad de normas que están generando inseguridad jurídica para los ciudadanos que compran en un proyecto, porque para los ciudadanos resulta más fácil comprar sobre un proyecto que venden las constructoras y las inmobiliarias, un proyecto sobre planos, que un proyecto cuando ya construido, porque es mucho más económico. Y entonces había incertidumbre e inseguridad jurídica. Como el MEPOT duró 3 meses y como luego sacaron el decreto 562 con los mismos adefesios que vimos en el video, se generaron esas 1.169 licencias. Por eso hay que tener seguridad jurídica y una
única norma que funcione, igual para el Chicó reservado que para Bosa Piamonte. No parcializada para unos o a favor de unos y en contravía de otros. Está la norma urbana que contempla las zonas urbanas homogéneas, las áreas de actividad, que es un tema, y los tratamientos urbanísticos. El modelo urbano, espacio público, más soportes urbanos y más mitigación de impactos, y trabajando en los frentes de conservación, de consolidación, de mejoramiento integral, desarrollo y renovación urbana. Democratizar la ciudad con una única norma. Espacio público en el sitio, no regalar donde le sobre. Y dentro de la estructura social y económica se incluyen nuevos componentes: el tejido residencial, el tejido económico construido, patrimonial, cultural, material, sistema de equipamientos, todo ello con el propósito de hacer de Bogotá una ciudad incluyente. Generalidades de equipamientos, y lo decía cuando hablaba el tema de los colegios, por ejemplo. La dificultad para conseguir el terreno para un colegio específico, porque hay prohibiciones de norma incluso para hacer altura en los colegios, porque la norma lo prohíbe. Entonces toca donde consigamos el terreno y no donde toque hacer el colegio necesariamente, o cuánto demora para que consigamos un terreno para construir un colegio o un equipamiento X o Y. En los equipamientos existe un déficit actual en los equipamientos en la periferia. 19 planes maestros, pasamos a 3 agrupándolos. Flexibilidad en la norma. Facilita ubicación de equipamientos en el territorio, hablamos de la integralidad y los nodos integrados de los equipamientos. Mezcla de usos en algunos equipamientos, por ejemplo universidades, y lo hemos discutido aquí para varias cosas. Los colegios que los fines de semana con canchas, con zonas verdes inutilizados, siendo infraestructura pública, y a veces pensamos construyamos otra universidad, otra infraestructura, y tenemos subutilizada la existente en muchas localidades de Bogotá, en muchos barrios específicos. Fortalecer la capacidad de la gestión de suelos para equipamientos integrales, que ya lo he repetido. Mujeres en el POT, y yo soy defensora de los derechos de las mujeres, no de ahora, que soy concejal, sino de siempre. Y me puse a la tarea de revisar con planeación, con la Secretaría de la Mujer, ¿qué pasó con las mujeres en el POT? Y se tuvieron en cuenta varios elementos que plantearon ellas en las mesas. Pero hay otros temas que no son parte del plan de ordenamiento territorial. Entonces, presupuestos sensibles al género, mujeres y ruralidad, ciudades seguras para las mujeres, la economía del cuidado. Y ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, lo de los primeros pisos activos, que me parece interesante para el tema de seguridad de todas y de todos. Porque es diferente cuando yo llego a una casa con antejardín y con parqueadero y que toda la calle es así, a cuando tengo primeros pisos activos con una floristería, con una lavandería, con una panadería, con un café. Sistemas de transporte masivo. Cuando hacemos discusiones frente a los temas ambientales, llegan muchas incoherencias. Hay que, hacia adelante, como todas las ciudades modernas, tener menos parqueaderos. Y el POT no se hace pensando contra nadie. Yo no puedo pedir más parqueaderos y al mismo tiempo estar hablando de temas ambientales. Yo no puedo hablar de temas ambientales y estar pidiendo que no haya más impuestos para quienes compran vehículos nuevos. En cualquier parte del mundo
existen impuestos más altos para los que tienen carro, porque es un tema de equidad, porque siempre, bajo cualquier circunstancia, tengo que preferir lo colectivo por encima de lo particular. Sé que en muchos barrios de Bogotá, desde hace muchos años, en Kennedy, en Bosa, construyeron vivienda de estrato 2 y 3 sin parqueaderos. Y hacia adelante eso se generó como un problema de convivencia. Pero nosotros como ambientalistas, yo no soy ecóloga, esos son los científicos, los ambientalistas somos los políticos que defendemos un tema, una postura ambiental. No puedo ser ambiental si estoy diciendo no, todos los edificios tienen que tener parqueaderos. Lo que tenemos que trabajar es por un sistema de transporte masivo que desincentive el uso del carro particular. Por eso los proyectos deben tener continuidad. Y los que critican Transmilenio no se acuerdan, a mí me tocó montar en buses amarillos y rojos, no sé a quiénes en este recinto, que la gente se caía por delante y por detrás colgada, que había un timbrecito atrás, y no les quiero decir las barbaridades que le decían al conductor porque no paraba donde la gente quería. Esa es una realidad. Y llegó Transmilenio, con los mismos que eran dueños de buses amarillos y rojos. Y claro que se había proyectado que tuviéramos 388 kilómetros. A largo plazo, porque es visión de ciudad. Visión de ciudad, 388 kilómetros, 120. Eso como cuando yo era talla 8, obvio que no quepo en una talla 8 hoy. Así le pasó a Transmilenio, me queda el pantalón grande. Así le pasó a Transmilenio, no lo desarrollaron porque lo veían contra Enrique Peñalosa, no como un sistema de transporte que le sirve a los ciudadanos bogotanos. Ahí está el egoísmo. ¿Y tenemos problemas con Transmilenio? Claro que sí. Claro que hay que ampliar las estaciones, porque lo dejaron en talla 6 y se volvió talla 12. Y como ha dicho Jorge Lozada aquí varias veces, un día sin Transmilenio no afecta a los del carro, no afecta al senador que jamás ha montado en bus y que festejó porque paralizó Transmilenio por la séptima. No, el Transmilenio por la séptima es para los que todos los días tienen pico y placa. Y el Transmilenio por la séptima es para los de El Corito, para los de Usaquén, para los de Santa Cecilia, los de Alta Blanca, Lijacá, que hoy se gastan 2 horas y media y utilizarían 50 minutos. Ese senador y esos representantes y senadores que todos han denunciado que no se haga Transmilenio por la séptima y que festejan, no están pensando en esos ciudadanos del borde oriental de la ciudad. Y se plantean 20 troncales y 7 extensiones en la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Sí? ¿Para quiénes? ¿Para nosotros que tenemos carro? ¿O para ustedes que montan en Transmilenio todos los días y que me los he encontrado en Transmilenio? Y lo hago opcional, pero me gusta. Me gusta. Porque aunque sea incómodo entrar, el fresquito que da es cuando vamos en carril exclusivo los del Transmilenio y los otros van en el trancón del carro, así sea BM o Mercedes. Si me ayudan a cerrar. ¿Me ayudan a cerrar? Entonces ahí están 20 troncales y 7 extensiones, porque eso es democracia. Carril exclusivo para el transporte público es democracia.
Y tenemos que desincentivar, aquí tenemos que hacer discusiones reales. ¿Le apostamos a más parqueaderos o le apostamos a mejorar el transporte público que tiene la ciudad? Representado en Transmilenio, representado en las líneas de metro, que ya vamos a hablar de eso, representados en espacio público y representado en carriles para los biciusuarios. Porque también se molestan los del carro privado cuando ven a la gente que hay un carril exclusivo, porque nos demoramos más en el trancón. Entonces no hacemos normas que también beneficien a los que caminan y a los que montan en bicicleta y los que usan Transmilenio todos los días, 2.600.000 personas, 800.000 viajes en bicicleta, o esos no los miramos, no existen. De eso se trata. Entonces la discusión de los parqueaderos es o no un tema ambiental. Señores organismos de control, ¿es o no un tema ambiental el tema de los parqueaderos? Menos parqueaderos para incentivar otras cosas. Movilidad. Bueno, ya lo planteé, lo de las bicicletas y demás. Concejal Lucía, vamos a hacer una pausa para hacer registro de concejales. Vas bien, amiga, vas bien. Sí. Pero lo de los parqueaderos sí no me parece. Con gusto, señor presidente, certifico el registro de los honorables concejales Jorge Durán Silva, María Clara Name Ramírez y Roberto Inestrosa Rey. Y el honorable concejal Jorge Lozada Valderrama. Gracias, presidente. He terminado el registro. Continúe, concejal Lucía. Con Roberto, que no vayas. Ya hablé de transporte, ahora vamos a hablar, renovación. Renovar no solo es recuperar zonas deterioradas, también es aprovechar ejes urbanos para capturar recursos, sistemas de transporte. Cuando se hizo Transmilenio, los dueños de predios cercanos se enriquecieron con proyectos inmobiliarios, sin darle un pesito al distrito. Ahí sí me ayudan a cerrar. ¿Por qué? Porque como en cualquier capital del mundo, en cualquier ciudad, se privilegia proyectos inmobiliarios, construcciones, donde esté cerca al sistema masivo de transporte, sea cual sea metro, sea Transmilenio, bicicarriles, zonas caminables. Y contrario a lo que han dicho, en el metro de Medellín, que es elevado, y que nos dijeron los de Bogotá, no se vayan a enfrascar en un metro bajo tierra, la asesoría de Medellín, que ya vivió la experiencia, se han desarrollado los proyectos inmobiliarios, no solo en Medellín, sino en el área metropolitana alrededor de las líneas de metro. Así de simple. ¿Y qué se está planteando aquí? Con el tema del metro, que se capture plusvalía en función de que esa plata sea para el transporte público. ¿Quiénes ganan? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Entonces, si miramos por la ventana cada uno de nuestras casas, ¿qué vemos? Usos múltiples, menos en Rosales. De resto usted ve una lavandería, ve una floristería. ¿En Rosales sí ve usted eso? Poquitas. Por la quinta. Por la quinta. La ciudad múltiple no destruye los barrios residenciales. Hay una estrategia normativa planteada en las zonas urbanas homogéneas.
hay áreas de actividad y tratamientos urbanísticos, hay manejos de impactos urbanísticos y ambientales, acciones de mitigación, control de los impactos y polígonos de alto impacto como Modelia y galerías. ¿Qué ha pasado en la ciudad? Hemos tenido una renovación urbana silenciosa. Eso es lo que se ha dado en la práctica. Una renovación urbana silenciosa. Sin compensar con espacio público o con recursos a la ciudad. Porque ¿qué está pasando hoy en localidades como Engativá, por Zarzamora, por Garcés Navas? La gente está vendiendo, uniendo dos casas, las compran y están haciendo un edificio. No obligados. Y están haciendo donde había dos casas, 10 apartamentos. ¿Expropiados? No. La expropiación está contemplada en la ley 388. La gente decide vender. Y todo tiene dos caras de la moneda. Hay unos que en esos barrios residenciales, producto de la discusión que hemos tenido en la ciudad, quieren vender. Y hay otros que quieren mantener el barrio residencial. Yo tengo una amiga que vive en la 103 con 20, que tiene 85 años, que tiene dos casas, una por la calle y una por la carrera, y todos los días le llevan tarjeticas las constructoras y las inmobiliarias para que venda. Y ella ha dicho, me sacan con los pies por delante cuando yo me muera. Y eso es entendible. Pero hay otros que si quieren vender. Entonces hemos tenido una renovación urbana silenciosa, repito, sin compensar a la ciudad. Es que la ciudad y los ciudadanos son los que se tienen que beneficiar con recursos por un lado o con espacio público por el otro. ¿Recuerdan cuando hablé de renovación urbana del MEPOT? ¿Cuántas hectáreas eran? 11.000, sin espacio público. La propuesta de la revisión general de POL es de 7.000 hectáreas. 7.000 hectáreas en 12 años. Para quienes quieran, para hacer una única norma. Quería ahora plantearles, para dejarlos descansar, unas modificaciones que hicimos a la ponencia positiva. Son 74 modificaciones, no las voy a decir las 74. ¿Están condensadas en qué? En las mejoras que quiero para la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial, a unas voces que hemos escuchado en la ciudad y que van a redundar en función, y que ya las conocen porque están colgadas en la página desde el lunes a las 5 de la tarde. Y una tiene que ver con el polígono de Modelia. Y es un tema que está como la ciudad, polarizado. Porque todas las decisiones en esta ciudad están polarizadas. Y entonces existen unos bares, sí, hace un mes, hace un año, hace 3 años, hace 4 años, los hizo Peñalosa, hace 5 años, hace 8 años, hace 10, hace 15, 18, 10, y existen esos bares. Se convirtió en una zona de alto impacto. Y cuando el CTP habló, disminuyeron lo que iba a ser el polígono, que eran 2 manzanas, se redujo a 1.
Es una realidad, ilegal, pero es una realidad. Y para el lado y lado hay derechos adquiridos. Cualquier decisión que tomara iba a generar un problema, unos a favor y otros en contra. Lo que no podemos dejar que pase es que esa discusión siga creciendo de la manera como está. No le hace bien a la convivencia de la ciudad, no le hace bien a la convivencia de esos sectores. Están los bares que producen, ¿generan empleo? Sí. ¿Generan problemas de movilidad? También. ¿Afectan a los residentes? También. Y están los residentes, unos que tienen arrendadas sus casas, tienen un discurso: queremos arrendar la casa, no queremos sino que sigamos siendo zona residencial, pero tengo un bar arrendado. Doble moral. ¿Esos pitos son por mí? ¿Será? Ah, es una fiesta, ya. Que estoy acostumbrada tanto a los vitoreos. No, ha sido para aclamarme. Los que me aclaman están en las urnas. Pese a todo la campaña que han hecho para que no. Entonces, no podemos dejar que crezca ese problema de convivencia. Yo le he pedido al secretario de Gobierno que se siente a concertar. Y quitamos el polígono de Modelia en mi ponencia. Ya le estaban diciendo a la gente, los actores políticos, que es que lo hizo a medias. No, pero no por congraciarme con nadie. Pero el problema queda, así haya quitado el polígono. Porque no funcionó la institucionalidad ni legalidad los últimos 18 años que permitieron que hicieran y que permanecieran. Y hoy van a alegar unos derechos adquiridos. ¿Y yo puedo darle la espalda a ese problema? No. Tenemos que mirar como concejales de la ciudad qué vamos a hacer para resolver ese tema. Hay alternativas. Los mismos residentes lo decían en la reunión que tuvimos. Y hay actores políticos, como lo hay en la Universidad Nacional, que una candidata fue la que hizo uno de los estudios de la Universidad Nacional. Eso no es bueno ni malo, es una realidad. Y entre los que vinieron a reunirse conmigo había candidatos del polo y fui tranquila y les dije lo que les tenía que decir, pero honré mi palabra, porque yo soy mi palabra, siempre. Y quitamos el polígono, pero eso no hace que el problema desaparezca, y por eso le he pedido a la Secretaría de Gobierno que intervengan y que planteemos soluciones. Esto no es una victoria política de nadie. El problema sigue, aunque unos estén felices y otros molestos. Y el debate lo vamos a ver aquí, en la discusión de ponencias, porque tenemos dos ponencias distintas en eso, Juan Felipe y yo. Protección a los barrios residenciales, a todos los barrios residenciales. Y creamos una categoría que trata de limitar, los comercios y servicios de pequeña escala para proteger a esos barrios residenciales. Y entiendan que en esos barrios residenciales más silenciosos, porque en todo estamos divididos, porque a eso hemos llevado las discusiones en la ciudad. En esos barrios residenciales hay unos que sí quieren construir, pero no han salido. Y los curas se han metido, el de la Esmeralda y el Nicolás de Federman están metidos, uno a favor y el otro en contra, los he oído en la misa. Porque viví en Nicolás de Federman y tengo amigos allá, y porque viví cerca de la Esmeralda, porque viví en Rafael Núñez. Conozco muy bien esa zona y cercana a Pablo VI.
ductos independientes para los chutes de basura. Puede sonar como cualquier cosa. No, para que trabajemos en función de garantizar la separación en la fuente. Y es el reto de que tengamos las mismas normas para Chicó Navarra que para Bosa Piamonte. Perfiles de naturalidad. Bueno, y aclaro que en estas propuestas recibimos propuestas de concejales de diferentes partidos. De mi partido, 1 de los 5. Nadie más presentó propuestas. Nadie presentó propuestas. Del Partido Liberal presentaron propuestas, José David Castellanos presentó propuestas, Emel, lo que dijo aquí Juan Carlos, más con los ciudadanos que nos reunimos, de La Esmeralda, de Federman, de construcción de propuestas, más el análisis que hizo mi equipo que no ha dormido y que prometo que hoy después del mediodía se van para la casa. Perfiles de naturalidad. El tema de la Plaza Centro. Yo he sido una defensora del centro de la ciudad, me encanta caminar por el centro de la ciudad. Los vendedores ambulantes que venden a veces cosas de contrabando no dejan. Y algunos de esos vendedores no quieren las propuestas del IPES, porque el espacio público es para todos. Para todos, y claro que debe haber vendedores organizados y no vendiendo contrabando. El espacio público debe ser organizado en la ciudad. ¿Qué estamos proponiendo? Generar incentivos y estrategias para la permanencia de moradores originales y propietarios en el centro de la ciudad. Fortalecemos el capítulo de ciudades inteligentes, puntos verdes y limpios, las cuotas de estacionamientos que restringía lo doblamos de 20 a 40 metros, temas de micromovilidad, priorizar los equipamientos enfocados a la equidad de género. Le pedimos a Enel y a Codensa que haga por fin realidad y no se hagan los locos con el tema de los soterramientos de las redes eléctricas, porque están muy flojos en eso. Y las áreas de actividad industrial dispersas que se incluyen en el parque industrial ecoeficiente de San Benito, el que hagamos el tema integral de todo lo que en los diferentes componentes de ciudades inteligentes. Eso pasa porque discutamos en esta ciudad, queremos tener 5G y hemos tenido problemas para las antenas. ¿Qué vamos a hacer si queremos una ciudad inteligente y necesitamos antenas? Hay varias discusiones que vamos a tener en el marco del POT. Doy las gracias al presidente por el espacio. Y a ustedes por escucharme atentamente en el tiempo excesivo que sé que me tomé. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a todos por escucharme.